Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un buen plato de noticias jugosas. Yo soy, inserta tu nombre aquí, y como siempre estoy feliz de tenerlos aquí en mi canal, donde el drama y los secretos de la farándula son el pan de cada día. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y seamos sinceros, shippeadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, Love is in the air, y que nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero la cosa no termina ahí, porque hoy vamos a profundizar en todo ese romance. Vamos a hablar de la verdad detrás de su relación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminó todo? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías, rumores confirmados y desmentidos, y todo, absolutamente todo, lo que siempre quisieron saber sobre el romance de Hande y Kerem. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme de calidad y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, y no se perderán ni un segundo del drama. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte porque este viaje está a punto de comenzar. La historia de Hande y Kerem es una de esas que parecen sacadas de una película romántica. Dos jóvenes y talentosos actores, que se conocen en un set de filmación, interpretan a una pareja que se enamora perdidamente, y la magia traspasa la pantalla. Senkalkapm fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba amor. Y la gente lo sintió. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de la confirmación de lo que ya era un secreto a voces: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Al principio, ambos fueron muy cautelosos. Negaban los rumores, decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión. Pero el amor es un sentimiento difícil de ocultar, y poco a poco, las pruebas se fueron acumulando. Fotos de cenas románticas, viajes juntos, miradas cómplices en entrevistas, la evidencia era irrefutable. Recuerdo perfectamente cómo los fans enloquecían cada vez que veían una nueva foto comprometedora. Era una locura, literalmente vivíamos para esos momentos. Era como si fuéramos parte de la historia, ¿no les parece? Finalmente llegó la confirmación oficial. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer público su romance. Fue un momento de euforia para los fans, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Los foros de fans explotaron, Twitter se inundó de hashtags celebratorios y los memes no se hicieron esperar. Era una fiesta global. Y es que después de tanto tiempo esperando, la confirmación oficial fue como un regalo del cielo para todos los que creíamos en su amor. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Eran jóvenes, exitosos, guapos y sobre todo parecían muy enamorados. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos cotidianos, y transmitían una imagen de felicidad y complicidad que encantaba a sus seguidores. Recuerdo que sus escapadas a Maldivas o sus cenas en Estambul se volvían tendencia en cuestión de minutos. Cada publicación era un evento, una oportunidad para verlos sonreír y reafirmar que el amor verdadero sí existía. ¿Eran la pareja perfecta, o eso creíamos? Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La fama, la presión mediática, los compromisos laborales, todo eso puede poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Y aunque Hande y Kerem siempre se mostraron unidos y fuertes, los rumores de crisis comenzaron a circular. Empezaron a aparecer noticias sobre supuestas discusiones, agendas incompatibles y la sombra de terceros en discordia. Los fans, que al principio negaban rotundamente cualquier problema, empezaron a preocuparse al ver la falta de interacción en redes sociales. El silencio a veces dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Al principio, nadie quería creerlo. Los fans se negaban a aceptar que el cuento de hadas pudiera estar llegando a su fin. Pero las señales eran cada vez más evidentes: menos fotos juntos en redes sociales, menos apariciones públicas, declaraciones ambiguas en entrevistas, algo no andaba bien. Las alfombras rojas, que antes eran su territorio, se volvieron lugares solitarios para cada uno.
Las entrevistas, antes llenas de sonrisas cómplices, se convirtieron en respuestas cortantes y evasivas. El aura de felicidad se había desvanecido, dejando un vacío que era imposible ignorar. Y entonces llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que se sintieron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Los corazones rotos se multiplicaron por miles. Los foros se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Los fans, que habían invertido tanto tiempo y energía en su relación, se sintieron traicionados y confundidos. Era como si una parte de nosotros se hubiera roto con ellos. Las razones detrás de la ruptura de Hande y Kerem son un misterio que solo ellos conocen. Se especuló con muchas cosas: celos, diferencias irreconciliables, la presión de la fama, la intromisión de terceros. Pero la verdad es que nunca hubo una declaración oficial que aclarara los motivos de la separación. Una de las teorías más fuertes apuntaba a la diferencia de prioridades. Hande enfocada en consolidar su carrera internacional, y Kerem, más interesado en proyectos independientes y personales. Otra teoría hablaba de la dificultad de mantener una relación bajo la constante vigilancia mediática. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la magia se había roto y no había vuelta atrás. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Hande y Kerem se amaban mucho y la decisión de separarse no fue fácil. Intentaron mantener la discreción y el respeto mutuo, pero el dolor era inevitable. Se dice que ambos se refugiaron en sus familias y amigos más cercanos para superar el duelo. Las fotos de Hande con su hermana Gamze o de Kerem con sus amigos surfistas hablaban de un proceso de sanación lento y doloroso. La ruptura no solo afectó sus vidas personales, sino también sus carreras, al menos durante un tiempo. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Hande protagonizó nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también siguió trabajando en proyectos ambiciosos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Hande, por ejemplo, sorprendió a todos con su papel en Bambaşka Biri, mostrando una faceta más madura y compleja. Kerem, por su parte, se embarcó en proyectos cinematográficos internacionales, demostrando que su talento no conocía fronteras. Ambos demostraron ser profesionales y lograron superar la sombra de su relación pasada. Pero a pesar del tiempo y de los nuevos proyectos, la sombra de su romance pasado siempre ha estado presente. Los fans siguen preguntándose si hay posibilidades de reconciliación, si el amor entre Hande y Kerem sigue vivo en algún lugar. Cada entrevista, cada aparición pública, es analizada al detalle en busca de una señal, una mirada, un gesto que revele la posibilidad de un reencuentro. Los fans más optimistas siguen creando fanfics y editando vídeos con la esperanza de que su sueño se haga realidad. Y es que la química entre ellos era innegable. Su conexión en la pantalla era palpable, y fuera de ella parecían hechos el uno para el otro. Es difícil olvidar una historia de amor tan intensa y mediática como la de Hande y Kerem. Su naturalidad, su espontaneidad y su complicidad eran contagiosas. Verlos juntos era creer en la magia del amor verdadero. Por eso es tan difícil para muchos fans aceptar que su historia haya terminado. Pero la vida sigue y ambos han seguido adelante. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Kerem también ha sido visto en compañía de otras mujeres, pero tampoco ha oficializado ningún romance. Hande fue relacionada con el empresario Hakan Sabank, pero nunca se confirmó nada oficial. Kerem, por su parte, fue visto con varias actrices y modelos, pero siempre mantuvo su vida sentimental en privado. Parece que ambos han aprendido a proteger su intimidad después de la experiencia mediática que vivieron. Lo que está claro es que ambos han aprendido mucho de su experiencia juntos. Han madurado como personas y como profesionales, y han sabido lidiar con la fama y la presión mediática de una manera admirable. La experiencia de su relación y su ruptura les ha enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de proteger su vida privada. Han demostrado ser resilientes y han sabido reinventarse después de un capítulo tan intenso en sus vidas. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿cuál es la verdad detrás del romance de Hande y Kerem? La verdad es que no hay una única verdad. Hay muchas verdades dependiendo de a quién le preguntes. Algunos creen que su romance fue genuino y sincero, que realmente se enamoraron y vivieron una historia de amor de cuento de hadas. Otros piensan que fue una estrategia de marketing, una forma de promocionar la serie y aumentar su popularidad. Y otros simplemente creen que fue una relación pasajera, un amor de verano que no pudo resistir el paso del tiempo. Lo cierto es que la verdad reside en el corazón de Hande y Kerem, y solo ellos conocen la verdadera historia de su amor. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad de su historia.
Pero lo que sí podemos decir es que su romance dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su historia, independientemente de si fue real o una estrategia, resonó con millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla y su conexión fuera de ella crearon una fantasía que muchos fans querían creer que era real. Su historia de amor inspiró a miles de personas, que creyeron en el amor verdadero y en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Su química en la pantalla fue inigualable, y su relación fuera de ella fue objeto de admiración y envidia. Su romance se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban el amor verdadero. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno cultural, en un símbolo de amor y felicidad. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que puede ser tan intenso y apasionado como en las películas. Su historia inspiró a muchos a perseguir sus sueños y a creer en el poder del amor. Pero también nos enseñó que el amor no siempre es suficiente. Que las relaciones pueden terminar por muchas razones, y que a veces es mejor seguir caminos separados. Su ruptura nos recordó que el amor no es suficiente para mantener una relación y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para el bienestar de ambas partes. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el recuerdo de su romance seguirá vivo en la memoria de sus fans. Siempre recordaremos a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su legado perdurará en los corazones de sus fans y su historia seguirá inspirando a muchos a creer en el amor. Y ahora, para responder a la pregunta que seguramente todos se están haciendo, ¿hay posibilidades de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe. En el amor, todo es posible. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse. Hande y Kerem son jóvenes, solteros y exitosos. Tienen toda una vida por delante y quién sabe si el destino los volverá a unir. Quizás en el futuro, cuando ambos hayan madurado aún más, se den cuenta de que estaban destinados a estar juntos. O quizás, después de un tiempo separados, se den cuenta de que lo que tenían era más valioso de lo que pensaban. O quizás simplemente sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el futuro. Su destino está en sus manos y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo como actores, sigamos admirando su talento y su belleza, y sigamos soñando con la posibilidad de que algún día, Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Su historia, independientemente de su futuro, siempre será recordada como un cuento de hadas que inspiró a muchos a creer en el amor verdadero. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido con todos los chismes y secretos que les he contado. Hemos recapitulado su encuentro, la confirmación del romance, los momentos de felicidad, los rumores de crisis, la confirmación de la ruptura, las posibles razones detrás de ella, sus vidas después de la separación y, por supuesto, la eterna pregunta: ¿habrá reconciliación? Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿Piensan que hay posibilidades de reconciliación? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así, no se perderán ni un segundo del drama. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.